máximos o equipos de trabajo. ¿De cuánto? 5 a 6. ¿Ya? Si no, vamos a terminar por ahí por septiembre de este año. ¿De 5 a 6? Y el mínimo, Mínimo 5, máximo 6. ok. Mano, yo quiero hacerlo con el mano. Todo me cuadra. No me está cuadrando. ¿De qué va a ser? Vamos viendo. Me dice, chiquillo, ojo, es que ustedes ya lo tienen en su plataforma. ¿Qué tal si me escuchan? Sí. Me dice, en esta evaluación, el estudiante realizará el desarrollo de un caso práctico enfocado a la implementación de un centro de distribución, el que deberá estar evidenciado como informe final de manera grupal y en el aula, de acuerdo con las condiciones y solicitudes del mismo. ¿Qué quiere decir que en el aula? Yo les voy a ir pasando contenido y ustedes deben empezar a desarrollar inmediatamente el informe. Entonces la clase va a ser 30 minutos de contenido y yo en 30 minutos hablo caleta. Me traigo un balón de oxígeno, me drogo y algo. Sí. Y ustedes van a ir trabajando semana a semana en este informe. ¿Ya? ¿Para qué? Para irlos cachando cómo van. ¿Ya? La idea es que les vaya bien en este informe, no que les vaya mal. ¿Ya? Van a tener dos alternativas, si quieren lo trabajan en sala, si quieren se van al Wichivich, Kathmandu, hacer lo que puedan ustedes. ¿Ya? Los que están en sala me pueden preguntar todo lo que ustedes quieran, yo no voy a ir a Kathmandu a sacarle las dudas. ¿Ya? Ni tampoco voy a estar atendiéndolo en los pasillos. La sala de clases es para responder dudas. ¿Ya? Díganme. Y lo que usted va a pasar va a ser lo que pero nosotros podemos. O sea, en el enfoque sí, pero nosotros podemos complementar información. Esa es la idea. Esa es la idea. Investigar y complementar. De hecho, parten investigando algo. ¿Ya? Y aplicando. ¿Cuál es el aprendizaje esperado? Que ustedes sean capaces de diseñar una propuesta de almacén utilizando un modelo de distribución de las instalaciones productivas de acuerdo con las necesidades de la organización y estándares sostenibles. ¿Ya? Ahí están todos los criterios de evaluación. ¿Qué es lo que se pide? Deben cumplir con todos estos condicionantes. ¿Qué significa la portada de INACAP? El índice que corresponde efectivamente con lo que dice, ¿ya? Además, el índice de tablas e imágenes. ¿Cuáles son las tablas? Son dos índices. Yo lo estoy preparando básicamente cuando tengan que hacer una tesis. Estamos partiendo cuando hagan una tesis, ¿ya? Y para cuando el próximo semestre tengan que hacer taller integrado, que lo más probable que lo hagan con este pechito, también de hacer informes. ¿Ya? El resumen ejecutivo. ¿Qué es un resumen ejecutivo? Escuchen. El resumen ejecutivo primero se redacta al final del informe, ¿ya? En la cual ustedes hablan de los principales tópicos de este informe, ¿ya? A qué es lo que llevan, etc. No es más allá de una plana. En otras palabras, para los que trabajan y les piden un informe, siempre tienen que hacer un informe más chiquitito, como primera hoja, ¿o no? Y ese es el primero que lee el jefe. Y cuando tiene dudas, empieza a revisar para atrás. De eso se trata un resumen ejecutivo. Sigamos. También nos dice la introducción, una introducción corta, una plana máximo, el desarrollo del caso y una conclusión corta. ¿Ya? La bibliografía, el formato del archivo, el tipo de letra, la alineación y las páginas deben estar numeradas. Ojo, esto también corre para las PPTs también tienen que estar numeradas. ¿Ya? Y que yo vea el numerito, porque ahí voy a decir, póngame la PPT 3. ¿Ya? Explíquenmela. El desarrollo. Para ello el estudiante debe formar equipo de trabajo, mínimo 4 estudiantes y un máximo de 6 estudiantes. ¿Ya? Todo es conversable. Si acaso quieren poner 7, lo vamos a ver, pero no menos de 4. ¿Ya? Investigar o desafío de la instalación de un centro de distribución. Primero van a partir investigando lo que es un centro de gravedad y su metodología de cálculo. Entonces, ya mañana o hoy día, si acaso tienen ganas, van a empezar a buscar de qué se trata y pueden poner todo el material complementario que ustedes quieran del centro de gravedad. Centro de gravedad. Centro de gravedad se llama. ¿Ya?
y metodología de cálculo. Entonces ustedes me van a hablar del centro de gravedad, cómo se calcula y además cómo lo van a aplicar ustedes en su caso. ¿Ya? Para la empresa ficticia, que es de ustedes me van a proponer la empresa. ¿Qué es lo que me interesa? ¿O qué es lo que interesa cuando nosotros vamos a plantear un centro de distribución? ¿Ya? Tipo de caja que ocupa, tipo de pallet que utiliza, ¿ya? Volumen de producción que va a mover. Eso es importante. Si me van a hablar de ropa, ropa tiene por lo menos 3 movimientos típicos o típicos de una empresa. ¿Ya? Si van a hablar de pañales, me van a estar hablando de volumen. Si van a hablar, no sé, de televisores, también estamos hablando mucho volumen. Entonces ustedes determinan cuál es la empresa. Ustedes me deben justificar cada dato con número. ¿Ya? Entonces, además, esta empresa está en expansión. Ustedes como encargados logísticos deben proponer la ubicación de su centro de distribución utilizando el método del centro de gravedad. ¿Ya? Para lo cual deben plantear de manera hipotética los datos. Ese es su punto de partida. Continuando con esta empresa, usted debe diseñar un nuevo centro de distribución donde recibirán tanto carga unitarizada y carga suelta. ¿Cuál es la carga unitarizada? No. Eso sería la carga unitarizada, profe, la que está como en sobre pallet. No, pallet entero. El pallet entero. Van a recibir pallet entero y también carga suelta. ¿Ya? Carga piso. Ustedes deben calcular cuáles son las dimensiones necesarias para todo el centro de distribución. Para la realización de estos cálculos deben plantearse hipótesis y supuestos, los números. O sea, si ustedes me van a decir tanta cantidad de andenes, deben decirme cuántos camiones van a recibir, las dimensiones de esos camiones. ¿Ya? Y cuánto se demoran en recibir cada uno de los camiones. ¿Ya? Van a ir cachando a medida que vamos avanzando. Analizar y evidenciar si el lugar escogido cumple con los requerimientos necesarios. Accesibilidad, comunicaciones, etc. ¿Ya? Esto ya es materia del semestre pasado. Dimensionar las calles y estacionamientos necesarios para el centro de distribución. Para este punto deben establecer el tipo de camiones que van a recibir, tanto para el transporte de abastecimiento, inbound y el outbound. ¿Ya? Determinar y justificar y dimensionar la cantidad de andenes, zonas de recepción, almacenamiento, picking y expedición. Este centro de distribución también contará con rack y elementos de manutención, los cuales ustedes deben proponer y justificar el porqué de cada uno de estos. ¿Ya? ¿Por qué van a utilizar un cantilever? ¿Por qué van a utilizar un pushback? Etc. Y así sucesivamente. Todos expusieron de eso el semestre pasado, ¿no? Dimensionar e identificar los pasillos tomando las consideraciones necesarias para el correcto funcionamiento del almacén. Para este desafío no tienen restricciones económicas. Ustedes no se van a preocupar que sea barato o sea caro el centro de distribución. Nos vamos a preocupar de que sea bueno. ¿Ya? Si hace caso me quieren poner un rack a 25 metros y van a necesitar una grúa a 25 metros y esas dos les cuestan 1.500 millones de pesos, me importa un pepino. Pero sí me interesa que eso le alcance a lo que usted está manejando. ¿Ya? ¿Estamos? Pero es que no hay que poner como presupuesto que regazo, Nada. O sea, ustedes me tienen que poner, por ejemplo, los elementos de manutención que van a utilizar, perfecto. ¿Ya? Pero ese elemento de manutención tiene radio de giro, ¿o no? Entonces el radio de giro debe ser consecuente con los pasillos. Por eso necesito que además le pongan la ficha técnica de su elemento de manutención. Sí, pues si vamos a hacer las cosas, las vamos a hacer ya. Porque esta prueba es impasable si la hago como prueba. Es mejor hacerlo así. Ya, aquí está, ya, chiquillo, aquí está la rúbrica. ¿Cómo lo voy a medir? La rúbrica también está en la... Está todo subido. Es el mismo archivo que tienen ustedes. ¿Ya? Nada. Tiene 80 puntos. ¿Ya? Vamos. La exposición, la última evaluación. Exponer lo realizado en el desafío instalación del centro de gravedad. Deben explicar el método de gravedad. ¿Ya? La
diciendo dónde lo van a instalar, exponer el diseño de su centro de distribución, evidenciar además si el lugar escogido cumple con los requerimientos. ¿Ya? Es básicamente lo mismo. Para la exposición, los estudiantes deben presentarse contenida semiformal. ¿Ya? Los estudiantes, sí, bonito, como para sacarlos a pasear de día. ¿Ya? La única condicionante es que las mujeres no me vienen contando porque no quiero que se saquen la cresta acá adelante. ¿Ya? Los hombres, ¿es necesario que vengan con chunchul? Esto se lo expliqué el primer día de clase. ¿Es necesario que vengan con corbata? No. Ya, entonces deben venir casual business, pero bien presentados. Yo te digo otra cosa más compleja. Tiene muchas cosas. Para que se salven, van a tener que venir de gala a la presentación. Ahí para que me sorprendan. Ya. Entonces, los estudiantes deben traer su computador para exponer. De más está decir que los archivos deben venir al computador, porque el internet aquí es chacha. ¿Estamos? Bien. Y se recomienda además traer el archivo y utilizar algún medio físico para que no dependan del internet. ¿La exposición va a ser a sala completa? A sala completa. Entonces, fíjense, la rúbrica de la presentación oral también evalúa la exposición. Entonces ustedes deben leer la rúbrica. Ven, estoy evaluando postura del cuerpo, si hablan claramente, el uso de vocabulario, son capaces de seguir el tema, si el tiempo está dentro de lo que se solicita, ¿ya? Si utilizan buen apoyo, si utilizan bien las pausas, si son entusiastas, ¿ya? Y después viene toda la parte técnica. ¿Ya? Profe, ¿cuánto vale esta? Una vale un 30 y la otra parece que vale un 25. Son 2 notas. O sea, que esto va a sacar 2. El informe es una, Ya, y la presentación. es otra. ¿Ya? El informe es grupal, la exposición es individual. El informe es grupal, la nota de la exposición es individual. Pero igual se va a exponer en grupo. Sí, pues se expone en grupo. Cuando se expone en grupo, también se valora, a ver, escúchenme, cuando se expone en grupo, también se valora cuando un alumno queda en blanco y otro llega a salvar la situación. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no existen partes. ¿Ya? Por lo tanto, ustedes cuando exponen no me dicen mi parte, mi cosa, mi todo, no. ¿Ya? ¿Estamos? Para eso lo vengo preparando en tecnología aplicada al almacén. Va. Yo les dije que quería enseñar a exponer. ¿A la buena o a la mala? Eso se los voy a subir. ¿Cuándo se los voy a subir? Yo creo que mañana. ¿Ya? Se los voy a poner como una etiqueta. Más o menos. Veamos cuándo es la próxima evaluación. ¿Qué dice el sistema? ¿Dónde la dieron en 2 meses y estamos afuera? 2 meses y estoy con el El 13 de junio. Poco, profe. No va a ser tan luego. No, va a ser a finales de junio. Que tengo que ver cuántos grupos se arman. ¿Por qué? Porque depende de la cantidad de grupos y la cantidad de posiciones que yo puedo tomar semana a semana. ¿Ya? Entonces, por eso necesito que hoy día armen sus grupos de trabajo. ¿Ya? Poner o dónde voy a situar mis puntos de almacenaje depende tanto de los costos operativos y también de dónde están mis clientes. Recuerden que los almacenes se diseñan y se instalan para llegar rápidamente a mis clientes. ¿Ya? Porque la mercadería, si mientras más la manipule, más dañada llega. Qué bonita. Entonces, cuando nosotros queremos ver la localización de la zona en general, ¿ya? Aquí siempre debemos buscar una zona más o menos amplia. ¿Ya? Ojo,
la mejor metodología para instalar un almacén siempre va a ser el centro de gravedad. ¿Ya? Sin embargo, es muy común que el centro de gravedad te dé en un lugar donde no se puedan instalar centros de distribución. ¿El centro de Santiago se puede instalar un centro de distribución? No. Entonces, ¿qué es lo que empezamos a hacer? Empezamos a mover el centro de gravedad según las posibilidades de instalación de este centro de distribución. Zona rural. Buscando un lugar. Ojo, que nosotros debemos justificar primero dónde queda mi centro de gravedad y por qué lo estoy moviendo a tal o cual lugar. ¿Ya? Cuando nosotros hablamos de la ubicación de la zona en general, debemos visualizar cuáles son los costos de transporte, los espacios disponibles, la manipulación necesaria que nosotros vamos a hacer de los materiales y también el servicio que le queremos dar a nuestros clientes. O sea, cuán rápido nosotros queremos llegar donde nuestros clientes. Porque si nuestros clientes están en Concepción, ¿dónde vamos a instalar nosotros el centro de distribución? En Concepción, sería como lo lógico, ¿no? Pero en Concepción, en el centro de Concepción tampoco se puede instalar el centro de distribución. Entonces lo más lógico es que lo pongamos en Penco. ¿Por qué? Porque Penco está muy cerca de Virquén, que es el puerto. O sea, está explicando que el centro de gravedad es donde está el flujo de nuestros clientes. Te va a dar. Así. Si por ejemplo tú tenés tu cliente de Concepción y te dan Iquique, está mal. ¿Ya? Porque siempre te va a dar cerca de tus clientes. ¿Ya? Ahora, ojo, usted me puede decir, profe, pero resulta que yo mi principal cliente es, por ejemplo, no sé, una minera Juanito Pérez. ¿Ya? Y esa está en Iquique. Entonces tu centro de gravedad puedes tener allí. Y todos los demás los tenés en Concepción, pero tu centro de gravedad te llega allá. Eso significa que es mejor instalarlo allá, porque es tan potente ese cliente que instalarlo acá, que son más chiquitos. ¿Ya? Por eso se utiliza el centro de gravedad. Pero eso va dependiendo del porcentaje que le compra el cliente a uno. Sí, pues por eso se calcula según el Si centro de gravedad. los más chicos son equivalen al 70% de las compras. Ahí no te va a dar en Iquique, te va a dar en el otro, en Santiago, en Concepción, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, el centro de gravedad, eso es lo bonito del centro de gravedad, que te va tirando, por eso se llama centro de gravedad, te va tirando tu centro de distribución a donde tú tienes mayor posicionada tus ventas. ¿Ya? Centro de gravedad. ¿Ya? A ver, ¿cuál será el proceso de trabajo que deben seguir? Deben buscar la situación de los clientes y para eso necesitan conocer la localización geográfica, sus clientes actuales y además sus clientes potenciales. ¿Por qué? Porque muchas veces tú puedes situar tu centro de distribución aquí y te quieres expandir y tus nuevos clientes están acá. Entonces, claramente tu centro de distribución tiene que estar a otro lado. Pero ahí se abren distintos puntos de distribución, ¿no? ¿Tiene más? O sea, según lo que yo conozco, cuando uno tiene clientes muy variados a lo largo del país, se van abriendo distintos centros de distribución. ¿Cómo se llaman esos centros de distribución más pequeños? Si está bien lo que usted me está diciendo, sí, es súper bien, pero también me lo tiene que ir justificando. Son CD aparte, que no me acuerdo. ¿Cómo se llaman? Hubs de distribución. Que después dependiendo de la empresa, por decir que el líder tiene centros de distribución grande en todos lados. Sí. Aquí Santiago, Sur. Es más, cada supermercado líder es un centro de distribución para su e-commerce, ¿no? Sí. Y se van determinando según su radio de acción. Esa es una estrategia de negocio, perfecto, ok. Pero su gran centro de distribución, ¿De esa manera o no? pues esa es la idea. ¿Cuál es el costo que abaratamos? No te metí. Todo igual. Entonces, para su análisis, ustedes tienen que ver sus clientes actuales y también sus potenciales clientes. Por ejemplo, queremos llegar a tal cliente en tal rango etario que está ubicado en tal zona. ¿Ya? Si ustedes son, imaginémonos, vendemos huevitos felices, de gallinas felices. ¿Ya? ¿Quiénes son las personas que compran huevitos de gallinas felices? Almacenes, negocios, Personas supermercados. físicas. Supermercados, Ya, almacenes, supermercados, pero geográficamente, ¿dónde están ubicados? mayoristas, En las ciudades. en las ciudades. ¿Ya? ¿Están en las ciudades? Vamos, seamos más específicos. Cerca del oriente, en la zona oriente, sí, ¿o no? sí, sí. Ñuñoa, Providencia, Las Condes. Yo vivo en la Florida, me importa un pepino si la gallina estaba estresada o no estaba estresada. A mí me interesa que el huevo esté barato. ¿Ya? Porque gano poco. Así de simple. Nada más. Si ganara más, le pago hasta el
China, pero ahora no. Entonces, claramente los productos también tienen intenciones geográficas. ¿Ya? O sea, hacia dónde está mi cliente objetivo que tiene tales o cuales gustos. ¿Ya? El volumen de la demanda por zona y por cliente, y además los costos operativos que esto me implica. Y ahí tienen toda la razón ustedes cuando me estaban hablando, profe, del costo del transporte, o sea, qué tan lejos me queda, los costos de espacio, porque no es lo mismo rentar una casa en Providencia que rentarla en Maipú, ¿o no? Los mismos 60 metros cuadrados se triplican para los ustedes en Providencia. Entonces lo mismo sucede también con los centros históricos, ¿ya? Y otra variable a considerar como pueden ser los costos de manipulación, los costos de almacenamiento, de mantención, etc. ¿Ya? Ojo, aquí lo importante es que ustedes puedan jugar tanto con los datos estándar o con datos históricos. Chiquillos, se trata que ustedes busquen una empresa y según los datos de esa empresa ustedes se pongan a hacer algo. Lo que me interesa es que sea congruente todos los datos. Si ustedes me plantean que van a vender a tal lugar, igual estos son sus clientes y este es el formato que sea del producto que ustedes están haciendo. Debe ser todo congruente desde la hipótesis inicial hasta el informe final, hasta las conclusiones. ¿Ya? Pero se puede tomar una empresa como ejemplo. Sí, Para- bueno, para ver sí. los costos, todo. Sí. Entonces, se debe formar grupos, como ya les dije, investigar el método de gravedad. Para la empresa ficticia, debe ser una mediana o una gran empresa. Una pequeña empresa no les sirve. ¿Ya? Porque una pequeña empresa no necesita un centro de distribución. Una bodega basta y sobra. ¿Ya? Usted debe diseñar el nuevo centro de distribución donde recibirá la monetizada como caja suelta. Y este centro de distribución contará con rack y elementos de manutención. ¿Ya? Chiquillo, ojo con la legislación vigente. ¿Cuál es la carga máxima que debemos soportar a mano? 25 kilos. 25 para los hombres, 20 kilos para la las mujer. mujeres. Entonces, si ustedes van a tener mujeres trabajando ahí, ¿cuánto debe pesar máximo una caja o un saco? 19 kilos. 20 kilos. 20, ya, 19,5. Y ahí la sí corta. Pero no puede superar los 20 kilos. ¿Ya? Entonces, para elegir el centro de almacenaje o el punto concreto de almacenaje, aquí ya empezamos a hablar de algo que es un poquito más cualitativo que cuantitativo. ¿Por qué? Porque nosotros además debemos darle peso específico a las cosas. ¿Cuán importante es que esté cerca de las carreteras, por ejemplo? Claro. A ver, ¿por qué creen ustedes que todos se han ido a Lampa y están cerquita, o el parque este industrial que está, ¿cómo que se llama? En la montaña? Por la autopista. Porque tenéis la carretera al lado, ¿no? El camino es un camino de mierda. Sí. Ya lo han hecho tira 10 veces, pero está ahí al lado de la carretera, entonces solamente eso te permite llegar rápidamente a todos lados, ¿no? Sí. Ya, entonces, ahí empezó, más que la ubicación de los clientes, es la accesibilidad que tiene ese punto. ¿Ya? Y además ya tiene luz, tiene agua, tiene internet, tiene de todo. Y lo más importante, la gente puede llegar a patita o no, porque ya pasan micros, colectivos, etc. Entonces todo eso nosotros tenemos que hacer una evaluación cualitativa y lo llevamos a una cuantitativa. ¿Ya? En los factores externos que nosotros debemos considerar, claramente la localización, los accesos, las comunicaciones, el espacio, posibilidad de ampliación y también su costo. Siempre los centros de distribución se calculan 1:3. ¿Por qué? Porque en un centro de distribución primero tú no puedes jugar como en una casa. Uno cuando se compra una casa siempre dice, no, voy a comprar una casa, sobre todo para que si casado o casa quiere, y una casa con 3 dormitorios me basta, ¿o no? ¿Por qué? Porque dice, no, tú y yo jugamos un dormitorio, un puro hijo, y siempre uno dice, para cuando vengan los invitados. ¿Ya? Y ahí decís, estamos listos con 3 dormitorios. ¿A poco andar? La segunda guagua. Acá con el tercer dormitorio, ya lo ocupaste. Y después viene el conchito, ¿no? Ya, tercer cabro chico. ¿Ya? O si no, los cabros chicos no se van. ¿Ya? Y cuando no se van, empiezan a llegar con la familia, ¿o no? Y ese cabro chico de tu corazón viene con los cabros chicos adicionales. ¿Ya? Y los amigos, etc. Entonces ya esa casa con 3 dormitorios no te sirve. Tenéis que empezar a ampliar, ¿o no?
¿Y a dónde empieza? ¿Hacia dónde uno se empieza a ampliar? Hacia arriba, hacia el patio, hacia el nada. Y todo queda mal distribuido, ¿no? Las casas amplías se nota al tiro, porque siempre para llegar a una pieza tenés que pasar por otra, el baño te queda como medio escondido, no le llega la luz, etc. Entonces, nosotros siempre debemos pensar las cosas bien y a la primera. Entonces, en un centro de distribución siempre se planifica de 1 a 3. O sea, lo que yo necesito, además que tengo que visualizar un espacio de terreno de 1 a 3. ¿Ya? A ver, ¿conocen el centro de distribución de Falabella? ¿O el de Ripley y el de Santa Marta? No. ¿Y el de Falabella y el Espejo? El de París, Ya, el de París de Reina, también me sirve el de París de Reina. El de los espejos antes estaba solamente el de Falabella. ¿Ya? Y Falabella tenía espacio para todo. ¿Qué hicieron después? Pusieron el de Hop Center al lado. ¿Por qué? Porque tenían espacio para crecer de 1 a 3. El de Ripley está al frente, en Santa Marta. Y era un peladero y al medio una, parece casita de lejos, pero un gran centro de distribución. Y ese centro de distribución hace esto. Se expande y se achica. ¿Ya? No es porque sea mágico, sino que en verano dejaron instalado un hoyito súper simple, le tiran unos fierros y encarpan. Y se agranda por lo menos a 2 veces. Entonces puede hacer esto en pulmón. Se expande o se contrae según las necesidades. En el de Miraflores, que es el de Almacén en París, no tienen tanto espacio. Pero ¿qué es lo que hacen para poder ampliar su centro de distribución? En octubre, noviembre, diciembre, enero, contratan contenedores y arreglan contenedores. Y ahí empiezan a recepcionar o guardan mercadería. Y van sacando a medida que van necesitando. Entonces, ¿existen metodologías? Sí, pero tienen que tener espacio. Entonces, tienen que ver además un buen espacio. ¿Ya? ¿Cuáles son los factores internos que ustedes deben considerar? Las dimensiones, la altura del almacén, siempre deben dejar posibilidad de expandirse hacia arriba. Recuerden que los almacenes se miden en metros cúbicos. ¿Ya? La cantidad de columnas, la tipología del techo, la claridad, ¿ya? O sea, si son diáfanos o no son diáfanos, ¿qué significa? Diáfano es cuán claro, cuán despejado va a ser tu almacén, porque eso permite que la luz se transmita fácilmente. Por ejemplo, esto es diáfano, que yo puedo ver hasta su compañera ahí al fondo sin que haya nada que me interponga. ¿Ya? ¿Para qué me sirve que los almacenes sean diáfanos? Porque yo ahorro calidad de energía en eso. Pero según eso, yo necesito tener un sistema de almacenaje concreto. ¿Ya? Que también conocen ese nombre porque se nos pasa en introducción a la logística y además, bueno, sigamos. La cantidad de puertas, la tipología del suelo, los muelles y los servicios que necesitan. ¿Ya? ¿Cuántos servicios mínimos tiene que tener un almacén? Mantención, seguridad, aseo. Que yo sepa, primero cagamos y vamos al baño. Y hacemos pipí. Ojo, cuando nosotros hablamos de servicio, ya estamos hablando de los baños, cocina y casinos. Servicios básicos. Servicios básicos. Y esto se rige por ley. ¿Ya? De 1 a X cantidad de trabajadores tienes que tener tantos baños. Una cosa así. ¿Ya? Está estipulado por ley. ¿Ya? No se olviden nunca la ley de la silla, ya que por ahí nos piden. Sí. Cada 2 horas. Entonces vamos viendo, en los factores externos podemos ubicar nuestro centro de distribución, ya sea en el centro de la ciudad, mentira, en Chilito no se puede. ¿Ya? En el polígono industrial, ¿qué polígonos industriales nosotros conocemos? Pudahuel, muy bien. Lampa, San Bernardo. Quilicura, San Bernardo. Esos son como los 3 o 4 centros o polígonos industriales que nosotros tenemos acá en Santiago. El Espejo, profe. En el Salto. Pero es para centros de distribución o básicamente una empresa. ¿La oficina? Lo Espejo, profe. El Espejo, sí. El Espejo está muy bien ubicado. También es un edificio anexo diseñado para usos industriales con mayor o menor nivel de servicio. Va a determinar el tamaño de su empresa. Pero ya saben que puede ser una mediana o una gran empresa. Siempre recomiendo llevar polígonos industriales. Cuando hablamos de los accesos, debemos entender que va a ser un punto de recepción, tanto para nuestros trabajadores como también para los proveedores que nos van a despachar, ¿o no? Y también para nuestros despachos, nuestra exposición.
Entonces, debemos considerar que las calles y caminos que están aledaños sean capaces de soportar los camiones con los cuales vamos a trabajar. ¿Ya? No vaya a pasar la gran historia de Paz, ¿ya? O Carrascal. A ver, ¿quiénes conocen Carrascal? Al lado de Carrascal. Unilever. Ahí está viendo Ya. planta Unilever. Hay un puente maldito que se viven quedando los camiones atrapados, ¿no? Ah, sí. Sí, que está ¿Cierto? cerca de Que va así. Ya. Sí. Sí, no, ya. Y cuando se queda atrapado un camión, se queda con cuática, ¿no? Y el taco llega hasta la punta del cerro. Entonces, claramente esa industria está mal ubicada. ¿Por qué? Porque los camiones que reciben no son capaces de caer por ahí. La Unilever tuvieron que cambiar la calampa precisamente por ese puente. ¿Ya? Muy bien. Entonces debemos ver también las rutas. Ojo, deben determinar e informar la tipología de camión que van a utilizar, tanto en el inbound, en el outbound y en el transporte de abastecimiento. ¿Ya? Deben estar dentro de normas. ¿Cuánto es lo máximo que puede medir un camión de piso a techo? 4.5. 2,40 metros, máximo. Bueno, cerca. ¿Por qué 2,40 metros? El container. ¿Qué container? De 20, de 40 pulgadas. No, por el high cube. El high cube. Que es el más grande. Que es el más alto. ¿Ya? Miren, a ver, tamaño estándar tú llegas a 2,10 metros. Con el high cube llegas a 2,40 metros. Porque son 30 centímetros de diferencia entre un contenedor normal y un high cube. ¿Ya? Si van a traer el high cube, deben procurar que los puentes que estén cercanos sean más altos de 2,40 metros. ¿Ya? ¿Qué más? El largo de los camiones. Chachán, para que vean la maniobrabilidad. Material semestre pasado. ¿Ya? El peso de los camiones. ¿Hasta cuánto pueden soportar las calles y caminos de Chile? 40 toneladas. ¿Ya? Por lo tanto, no pueden superar los 40 toneladas. Pero tengo una duda, ¿y las 40 toneladas es por el camión completo sin contar los ejes? Todo, Por completito. Con el chofer incluido arriba. Pero sin contar los ejes. Es que, a ver, Todo. un asunto es lo que pesa el camión y la otra son las necesidades especiales del camión. ¿Por qué? Porque un camión de 40 toneladas son 3 ejes, si no me equivoco, y además que las ruedas tienen que ser dobles, por lado y lado. ¿Ya? Entonces, pero claramente tú debes ver que los caminos tengan la maniobrabilidad para el largo del camión y además las calles tengan la capacidad de soportar ese peso. ¿Ya? Máximo 40 toneladas, porque no se puede, 40 más 1, estamos jodidos, no pueden transitar por Chile y por Latinoamérica, ¿ya? Porque es una norma internacional. Las comunicaciones, cuando nosotros hablamos de las comunicaciones, estamos hablando de las micros, metros, colectivos, burros, lo que sea, cómo llegan las personas a trabajar, ¿ya? El espacio. ¿Ya? Claramente, chiquillos, si ustedes me ponen creativo y quieren almacenar material peligroso, deben además procurar no estar cerca de los centros de vivienda. ¿Ya? También existe una legislación especial que es el decreto 40 y el decreto, si no el próximo semestre, los que toman legislación de la aduana, el transporte, todo lo demás, van a cachar calidad de eso. ¿Ya? Que es básicamente legislación. ¿Ya? Pero no hagan materiales peligrosos, porque ahí no los puedo comer con papas fritas, porque necesitan además paredes especiales, son muchas las condicionantes que se necesitan en una bodega de materiales peligrosos. ¿Ya? Las ampliaciones, debemos tener posibilidad de ampliarnos, ya tanto para la superficie construida como para la superficie sin construir. El costo es un tema importante al momento de evaluar, pero recuerden que ustedes no tienen condicionantes de costo. ¿Ya? ¿Cuáles son los factores internos? A ver, debemos ver claramente las dimensiones. Cuando vemos las dimensiones, vamos a ver las dimensiones para las calles, para los caminos, para las calles internas, ¿ya? Para las calles internas, los estacionamientos, para los lugares de
para que se puedan apalancar, perdón, no apalancar, aculatar los camiones y para que puedan estacionar. ¿Ya? Deben procurar además espacios, como les dije anteriormente, baños, casinos, si van a tener las oficinas, también procurar los espacios de las oficinas dentro del mismo terreno. ¿Ya? Todo lo que se va a llevar a cabo. La altura, ¿ya? Como les dije anteriormente, nos debe dar la posibilidad de expandernos también hacia arriba. Una de las consideraciones que me voy como hacha es que los rack y los elementos de manutención vayan de la manito. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Que si acaso yo tengo un rack a 5 metros, debo tener la rueda a 5 metros. Si no, eso está malo. ¿Ya? Las columnas, las columnas son lo más desgraciado que existe en un almacén. ¿Ya? Como el marido después de los 20 años. Porque ya no sirve para ni una hora. Escuche mi madre. No. Las columnas nos ayudan para soportar la estructura, pero no tienen ningún beneficio en el almacén. ¿Por qué? Porque las columnas nos quitan espacio. Nos quitan vacío, nos quitan lugar para guardar mercadería, etc. Dígame, cariño. ¿Cómo se llamaba el estante que era para poder construir? Autoportante. Autoportante. ¿Pueden hacer un autoportante? Por supuesto. ¿Ya? ¿Qué elementos se instalan en las columnas? ¿Qué elementos se instalan en las columnas? Ustedes que trabajan. Los extintores. ¿Perdón? Los extintores. Los extintores. ¿Por qué se instalan en las columnas? Porque ocupan espacio. Porque no hay dónde dejarlo. Ya, sí, de la columna. No, básicamente porque Chile es un país sísmico. Después de los temblores, generalmente en la bodega empiezan los incendios. Entonces ustedes, si acaso alguna vez lo pilla algún terremoto así como más importante y está en la mitad del almacén que no alcanza a salir a ninguna parte, se va a una columna y se instala así al lado del extintor, porque eso es lo que les va a ayudar a salir después. ¿Ya? Entonces, ojo, las columnas deben estar diferenciadas en su plano. Tienen que ser un planito. ¿Sí? ¿Y cómo? Con un lápiz y una regla, como usted quiera. Si usted maneja AutoCAD, lo hace en un AutoCAD. Si no maneja AutoCAD y maneja un papel croquis, en un papel croquis, pero bien hecho. ¿Ya? Con amor, sí, de todas maneras. Donde quede claramente estipulado dónde está cada cosa. ¿Ya? Tenemos que... Espérense un poquito. ¿Qué hora es? ¿Entre paredes? ¿Qué Eso. No, las bodegas, como les dije anteriormente, deben ser lo más diáfanas posible, lo más clara posible. Se mide la cantidad de luz, ¿ya? A través de los lúmenes, ¿ya? Y se mide 1,60 m los lúmenes. Las puertas. Cuando nosotros hablamos de las puertas, nos vamos a referir tanto para las puertas de acceso normal como también para las puertas de acceso de, ya sea camiones, etc. Esta es una puerta reglamentaria de un centro de distribución que debe ser abierta de golpe desde adentro. ¿Ya? Muy bien. La tipología de suelo. ¿Ya? El suelo me amarra además los elementos de manutención. ¿Por qué? Mis alumnos del semestre anterior deberían saber, ¿o no? ¿El suelo me amarra los elementos de manutención? Sí. Sí, ahí estamos de acuerdo. ¿Por qué? Está igual que la prueba. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene un piso que es demasiado desnivelado, corren mucho riesgo las cargas. Las máquinas también sufren mayor desgaste. Todo es más desgastado. Vamos. El desnivel del piso ya tiene una regulación especial de 3 grados, de 3 a 5 grados, no puede ser más allá que eso. ¿Ya? Y además estos pisos deben ser pulidos solamente en algunos casos. ¿En qué casos? ¿Tiene que tener desnivelación? Sí, pues. Depende del tipo de transporte que sea lugar interno, ¿no? ¿Cómo se llama eso?
Pero yo me acuerdo que era por eso, por el tema del deslizamiento, ¿no? No. Le he dicho todo el rato, los elementos de manutención. Si usted va a tener grúas que son a gas, ¿importa el suelo? No. Si usted va a tener transpaletas manuales, ¿importa el suelo? No. ¿En qué tipología de elementos de manutención se necesita que el suelo esté pulido? Eléctrica. ¿En perdón? Eléctrica. Eléctrica. Muy bien. ¿En qué tipo de bodega además el suelo tiene que estar sellado? En la bodega de, ¿cómo se llama? De tóxicos. Ya, puede ser alimenticio, donde mantengamos cadenas de frío. ¿Ya? Sellado. ¿Y cuándo son autónomos? ¿Cómo autónomo? Con vehículos autónomos. ¿Por qué? Vehículos autónomos. A ver, ¿son eléctricos o no son eléctricos? Son eléctricos, entonces necesita que el piso sea pulido. ¿Por qué tiene que ser pulido cuando son eléctricos? ¿Por el agarre? ¿Por qué? ¿Por el agarre? No, Tienen accesorios algunos. por la durabilidad. Porque además no solamente las baterías son caras de esos equipos, las rueditas son malditas, son muy caras. Entonces, si acaso, a ver, si ustedes ven que sacan un equipo de esos eléctricos a la tierra o en las calles y caminos normales, van a ver cómo vuela el gerente de operaciones a pegarle la pata en el poto. ¿Ya? ¿Sacar una grúa eléctrica a la calle, A la profe? calle. ¿Por qué, profe? Porque te pilláis en dos tiempos, te pilláis los neumáticos, te pilláis las baterías y todos los sensores que tienen. Las baterías tienen Las como baterías funcionan son con caras, litio, ¿sí? donde tienen mucho movimiento. Son y carísimas. se echan a perder la- Entonces, para patio siempre son diésel o a gas. ¿Ya? No, bueno. A menos que tú tengas además pulido los patios, pero eso también es caro. Los muelles, ¿cuál es la diferencia entre muelle y andén? La altura. Muy bien. ¿Ya? ¿La altura de qué? De la nave. Cuando la nave está más alta, ¿cómo se llama? No es el muelle, porque el Muelle. muelle con la tapiza. Aquí tengo un andén. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tengo la misma altura. Entonces el muelle, cuando yo estoy en altura. ¿Ya? Muy brillante. Muy bien. Los servicios que tenemos que visualizar, claramente las instalaciones eléctricas, telefónicas, agua y los servicios higiénicos. ¿Ya? Si el lugar no cuenta con servicios higiénicos como el alcantarillado, deben procurar un pozo. Entonces, yo les dije que en este semestre lo iba a dejar a prueba de todo. Entonces vamos viendo. Se recordaban el primer semestre cuando yo les contaba, vamos a ver esto, vamos a ver esto otro, y ustedes me decían, ¡ay, qué bueno, profe! Ahora no piensan. Y me miraban así con cara de ¡uy! De emocionado. ¿Cómo nos ha cambiado la vida? Y con eso que está ahí, Pero me acuerdo la parte bonita, pero no la usted mala de adentro, por favor. fácil, se me sube. Al estar solo, es diferente. Eso no pasa. Es mala. Yo no digo que pasa eso, tiene que acostumbrarse a estar sin mí. Yo no puedo cambiar la vida. A ver. Ya, chiquillos, veamos qué actividades se llevan a cabo en la bodega. La recepción de la mercadería, la verificación de la mercadería, el transporte interno, todos los transportes que se dan internos en la bodega, el almacenaje y custodia, y estamos hablando del pulmón, preparación de pedidos y la consolidación de la carga, o sea, el picking y la expedición, el despacho de la mercancía y la gestión de información relativa tanto a los stocks, los flujos y la demanda. Que eso lo podemos llevar a través de un WMS. Yo no les voy a pedir que me digan qué WMS van a utilizar. No. ¿Ya? Es solamente la instalación con su Solamente equipamiento. Las instalaciones y equipamientos. ¿Ya? ¿Qué elementos intervienen en una bodega que ustedes deben considerar? El producto que se va a almacenar, el flujo de materiales o las mercancías, el espacio disponible, los equipos de almacenaje, el factor humano, o sea, el personal que van a tener, y el sistema de gestión y la política de la empresa.
Si ustedes me dicen, voy a tener 100 personas, pónganme los cargos de las personas. Tanto recepcionistas, tanto en expedición, tanto en picking, tanto en movimiento, tanto en administración, un jefe, un gerente, etc. ¿Hay alguna normativa que mida cuántas personas pueden haber por metro cuadrado en una bodega? No, pero sí hay normativa con la cantidad de baños que tú necesitas. Perfecto. ¿Ya? Entonces, ¿Son sindicatos? si ustedes me preguntan, sería genial un sindicato, pero ¿qué le vamos a hacer? El tipo que va para el auto también. ¿Qué le vamos a hacer? Por supuesto. A ver, chiquillos, que una bodega, ustedes me pueden decir, ¿sabe qué más, profe? Yo voy a tener solamente 5 personas en la bodega. Bacán, súper bueno, pero supongo que la tenía que automatizar. Entonces tienen que decirme qué elemento de automatización tiene. ¿Ya? Si no, o sea, si tampoco significa que trabajes como un negrero, ¿no? O sea, eso es lo mínimo. Pero al ser una bodega automatizada tiene que tener mucho poder adquisitivo. Sí, no tienen el costo, no es un tema. ¿Ya? Entonces, vamos viendo, ¿por qué es importante que lo entiendan? Porque cuando ustedes me digan la cantidad de andenes, me tienen que decir cuánto se demoran en cada recepción, van a ir viendo las fórmulas que se utilizan. Y en eso hay mucho tiempo involucrado. Entonces, si tú tienes un proceso automatizado de recepción en la cual solamente piqueas, ya, es muy distinto, te va a demorar menos en recepcionar, y si acaso tienes que ir con una hojita, ¿o no? Entonces tienes que poner todas las operaciones en el momento en que tú me justifiques. ¿Se acuerdan cuando le pregunté yo el semestre pasado cuáles son todas las operaciones para llegar o que hace un camión para que sea recepcionado? Ya, todo eso tiene que ir con tiempo. Se genera una tablita. Una bitácora, sí. Muy bien, una bitácora con todas las operaciones y cuánto se demoran cada una de las operaciones. Y según eso te van dando los números para los cálculos. ¿Ya? Entonces los cálculos se justifican con las bitácoras, con las tablas, con las pautas de cotejo, etc. ¿Ya? ¿De dónde lo sacaron? ¿Ya? Muy bien. Entonces, ¿por qué me interesa? A ver, chiquillos, vamos bien. ¿Ustedes van a montar alguna vez una bodega? No. Nunca en su puta vida, disculpen que sea tan coloquial. Nunca en su puta vida. Pero sí les haría el chico una bodega. Siempre. Ya, siempre. Entonces lo más probable es que ustedes llegan y digan, jefe, necesito una bodega más grande. Búscala. No, el jefe lo más probable es que le diga, demuéstrame. ¿Ya? Y tú llegáis y ya es súper creativo, pero jefe, mire, venga. Y le mostráis y están la bodega. Todo apuntado, todo apiñado, los camiones llegan hasta 3 cuadras más allá. Y el jefe te queda mirando y te dice, ¿sabes lo que pasa? Que tú soy penca. Y tú dices, ¿pero cómo? Sí, no me estáis tirando ni un numerito. Yo aquí veo que tú estás haciendo mal la pega, porque tú soy el jefe de la bodega. Entonces, distinto es cuando tú llegas y dices, mire jefe, yo necesitaría tantos andenes, porque este es mi volumen de recepción. Necesito tanto personal, necesito tanto espacio, tanto, con numerito, picadito, ¿ya? Un informe. ¿Ya? Y se lo dejáis así a prueba de giles. Y así entiendes rapidito. ¿Ya? O si no, lo más probable es que siempre lo van a estar catalogando de que usted es malo. Muy bien, en otras palabras. ¿Ya? Cuando uno es capaz de dar argumentos y que esos argumentos tengan números, y ojalá que el otro no lo entienda mucho, mejor todavía. ¿Ya? Entonces, esa es la idea. Entonces, ¿de qué partes consta una bodega? Tiene zonas externas y además tiene zonas internas. En las zonas externas tenemos las calles, los accesos, las calles, las zonas de aproximación y o maniobra, la zona de descarga o carga, que son los muelles y o andenes, va a ir dependiendo de ustedes. ¿Ya? ¿Pueden determinar que a un lado voy a tener muelles y al otro voy a tener andenes? Sí, me lo justifican. Tiene una justificación súper simple. ¿Ya? En las zonas internas tenemos zona de recepción, zona de almacenamiento, zona de picking, zona de expedición y zonas auxiliares. Yo les voy a enseñar a calcular la zona de carga y descarga, o sea, la zona de recepción, cómo se calcula la cantidad de andenes que necesito para recepcionar. Se calcula de la misma forma la zona de expedición. ¿Ya? Pero les voy a enseñar solamente una, después ustedes tienen que hacerme la otra. Les voy a enseñar a calcular. Perdón, eso se calcula de la misma manera, pero. Al revés. Ya. Se ocupan los mismos datos de la misma forma. Dígame. Al punto que iba recién con el tema de los muelles y los andenes, yo lo puedo utilizar, por
decir, descargar en muelle y cargar en andenes, ¿verdad? Sí, bueno. Todo uno tiene que justificar. A ver, ¿cuál es la justificación lógica? Si para que no, que no, la cosa que va a la otra. Es que uno para personal y el otro para despacho. Claro, a ver, nosotros cuando recepcionamos generalmente el transporte de abastecimiento en vehículos grandes. Entonces tú necesitas que sea un muelle, que sea rápido la escala. Y cuando despachamos camionetitas. Entonces ahí tú necesitas andenes. ¿Ya? Vamos, la zona de recepción también se la voy a enseñar. De aquí para adelante tienen que calcularlo ustedes, en la misma fórmula. Están todas las fórmulas. Ustedes deben empezar a aplicarlas. ¿Para quién? Para cada uno. ¿Ya? Vamos. Entonces, cuando nosotros vemos los accesos, esto estamos recordando un poquitito lo que vimos el segundo semestre. ¿Ya? Nos dice, el mejor acceso para una bodega siempre es un acceso tipo I. ¿Ya? Y además, ¿cómo tenían que andar los camiones dentro del andén o dentro de la bodega? Antihorario, en contra del sentido del reloj. ¿Por qué? Porque van a entrar aquí, van a salir, van a dar la vuelta y van a salir por acá. Si yo los hago correr a favor del reloj, va a ser esto. Y aquí va a haber un cuello de botella. Entonces, cuando ustedes vean los recorridos, deben preocuparse de que al menos estén en contra del sentido del reloj. ¿Ya? Las calles siempre deben medir 26,2 metros. Si ustedes quieren además dejar o generar además una zona de tránsito de peatones, deben considerar los 4 metros de la vereda. ¿Ya? 2 metros por lado o 4 metros por un lado. ¿Ya? Pero por ahí deben transitar los camiones, o sea, perdón, los peatones. ¿Ya? Las puertas de acceso. Existen un sinnúmero de puertas de acceso. Ustedes pueden elegir la que les dé punta, pero sí deben considerar claramente que deben custodiar la mercadería y las personas que tienen adentro. ¿Qué es lo que sucede cuando alguien entra ahí? ¿La responsabilidad de quién empieza a ser? De la empresa. ¿Ya? ¿Qué me dice? Para los casos que utilicen vías de acceso de un único sentido son 4 metros de ancho y la puerta debe ser de 5 metros de anchura. Y cuando la vía de acceso sea de doble sentido y tenga una anchura de 8 metros, la puerta debe ser de 9 metros de anchura. ¿Ya? Se deben ir procurando además estar dentro de la norma. ¿Ya? A ver, la superficie de rodadura. Y aquí es donde está lo que vimos el semestre pasado, de forma que no se asuste. También tiene el material. ¿Ya? Entonces, ustedes pueden trabajar entre 20 y 70 toneladas. Lo ideal es que no supere los 40, pero nosotros debemos procurar que en caso de, por ejemplo, maquinaria. Las maquinarias sobrepasan las 70 toneladas muchas veces y sobre todo en poco rango de espacio. ¿Ya? Entonces, para que nos dure al menos 20 años la base de rodadura, debemos trabajar con una capa aglomerada de 25 centímetros de grosor y reverrada con una de hormigón reforzado por 25 centímetros de grosor. Entonces sería 25 y 25 para que tenga sobre 20 años. ¿Ya? ¿Para cuándo? Cuando los caminos son extremos. ¿Ya? Mucho calor, extremo calor o extremo frío. ¿Ya? Cuando es un clima como Santiago, ¿ya? Que si bien hace frío pero no es extremo, ¿ya? Y tampoco hace calor, pero tampoco tan extremo, ¿ya? Entonces ahí nos sirve una capa de grava aglomerada de 25 centímetros de grosor y rematada con una de asfalto de 15 centímetros de grosor, ¿ya? Entonces nosotros podemos trabajar con asfalto acá, sí. ¿Te va a durar menos? Sí. ¿Ya? ¿Cómo ordenamos el tránsito? Aquí está. Además hay videos para que puedan ir los viendo el caballero que hablaba en español y que era bastante simpático. ¿Se acuerdan del caballero ese? Están ahí, para que ustedes lo puedan ver. Las zonas de carga y descarga, como les dije, son los andenes. ¿Ya? ¿Cuáles son los factores que van a influir si ustedes van a utilizar una política just in time? ¿Ya? ¿Por qué influye una política just in time? Porque ahí llegan más camiones, ¿ya? Y llegan cada vez más seguido. La capacidad de los camiones, las pendientes que necesita el terreno, chiquillo, la zona de andén necesita una pendiente.
¿Para qué? Para que puedan tratarse mejor el camión, que no se les devuelva. ¿Ya? Los factores productivos y claramente prever las expansiones futuras. ¿Ya? ¿Cuántos tipos de muelles tienen? Un muelle empotrado, un muelle cerrado o un diente de sierra. Ahí básicamente cómo estamos ubicando el muelle o el andén. ¿Ya? La altura de los muelles también es importante. Entonces, si nosotros vamos a trabajar con un camión de alto volumen, ¿ya? Deben tener una altura de cama de 0,9 y 1 metro. Si se trata de camiones refrigerados, de 1,3 y 1,4. ¿Ya? Entonces, no da lo mismo si ustedes están trabajando con perecible y trabajan cámaras de frío. Si trabajan cámaras de frío, tienen que tener además un túnel de aire. Dígame, Cari. Hay una, no me acuerdo cómo se llama, pero hay algo que es para elevar el muelle. Yes, también lo pueden utilizar. Una rampla. Una rampa, que es más que nada para bajar el muelle más que para subirlo. Porque nosotros los muelles los ponemos siempre al camión más alto. Y la rampa es para bajar. Duran re poco esas cosas funcionando, pero cuando funcionan son buenas. ¿Ya? Sí. No, pero a lo que me refería yo es a lo que trae el muelle en sí, porque debajo del muelle hay como unos pulmones que levantan el pelo. ¿Eso es lo mismo? Sí. Ya, entonces también para los semirremolques de chasis bajo y los camiones tipo capones, ¿cuáles son los tipos capitones? Disculpe. ¿Cuáles son los capitones? Lo que parece tratar de agua. Tiene una altura de cama de 0,9 metros. ¿Ya? Y por último, para los camiones rígidos se mueven entre los 0,9 y 1,2. Entonces, claramente esa solución es muy buena. ¿Ya? Las rampas para grúas, a ver, chiquillos, estas rampas, lo ideal es que no existan. ¿Ya? Porque son extremadamente peligrosas. Porque además, si hay alguien creativo en la bodega, son los operarios de bodega. ¿Ya? Yo he visto volar huevones en esta rampa. ¿Ya? Con grúas, con trapaletas, con yegua, con muchas cosas. ¿Ya? Entonces, son un factor de riesgo más o menos importante, pero son sumamente útiles. ¿Ya? ¿Por qué? Porque cuando no tienes espacio en andén, tú ponías ahí el camión y bajás y descargáis rápidamente o cargas rápidamente. ¿Ya? Existen fijas y existen móviles. Si ustedes consideran una, perfecto, no hay drama. ¿Ya? Pero justifiquen el porqué. Además le voy a hacer chuta ya. Pero toda bodega necesita una rampita. ¿Ya? Y ojalá que sea móvil. Y además mayor movilidad de la carga o la descarga. ¿Ya? Y esto, chiquillos, lo vamos a dejar ya para la próxima semana porque ya empezamos con los cálculos. Entonces, para la próxima semana ustedes ya deben traer definido la tipología de empresa que van a trabajar, el tipo de producto, las dimensiones del producto, con qué tipo de camiones van a trabajar, cuáles van a ser sus clientes, porque si acaso van a trabajar con clientes finales, sus camiones de distribución van a ser más pequeños, ¿no? ¿Cierto? Sin embargo, si tienen grandes distribuidores, también van a ser más grandes. Entonces eso me va a supeditar también su tipo de andén o su tipo de mueble. ¿Estamos? Al que le falte su prueba, aquí está. Insisto, tienen todo el material en la plataforma. Subí todo. Tienen las rúbricas. ¿Ya? El ritmo de trabajo es de ustedes. ¿Ya? Los plazos se vencen cuando se vencen. Les voy a mandar los plazos cuando tengo que ver cuántos grupos vamos a armar. ¿Ya? Y según eso es la fecha de entrega del informe. Ah, pero... Es un mes, más o menos.